Hola, esta vez analizaremos el álbum de la revista Rock Superstar de abril de 1979. Un documento realmente increíble. El contenido aborda la historia del rock en Argentina y a nivel mundial, incluyendo la evolución de géneros, desde el rock and roll de los 50s hasta el progresivo y el pop de los 70s. Y se detalla todo: discografías, influencias, carreras solistas, de figuras como Paul McCartney con Wings, David Bowie, Deep Purple, Pink Floyd, y también se recorre la historia de los inicios del rock en nuestro país. Exacto. La pregunta que queremos responder es, en un mundo sin Internet, ¿cómo intentaba una sola publicación construir la Biblia definitiva del rock para una juventud, digamos, aislada? ¿Y qué nos dice esa Biblia sobre lo que se consideraba importante en esa época? Es que esa es la pregunta fundamental. Porque este documento no es solo un catálogo de música, es un artefacto cultural. Totalmente. Un verdadero manual de fines de los 70 que intentaba ordenar y dar sentido a un fenómeno global, y al mismo tiempo construía la mitología de nuestros propios pioneros. O sea que nuestra misión es observar no solo qué se contaba, sino sobre todo cómo se contaba. Tal cual. ¿Qué relatos se elegían para darle forma a todo ese universo del rock? Bueno, empecemos a desentrañar esto. Lo primero que salta a la vista es la ambición casi enciclopédica que tenía. Es abrumadora. La diagramación es densa, está llena de texto, con biografías muy detalladas, discografías completas, fichas técnicas de películas. No es una lectura rápida, no para nada. Se presenta como una colección de fascículos para atesorar, para estudiar. El objetivo era clarísimo: formar al lector. Era una pedagogía del rock. McCartney y Wings. Ajá. No se limita a listar sus discos, sino que narra una historia. Una historia de redención casi. Pensemos que la disolución de The Beatles todavía se sentía como una herida abierta. Una tragedia generacional, sí, y la revista no le escapa el bulto. Presenta a Paul, sin rodeos, como el artífice de la separación. Pero a la vez lo muestra como alguien que logra reconstruirse, casi a pesar de una crítica que no le perdonaba haber disuelto al grupo más grande del mundo. Es una narrativa de caída y resurgimiento. Exactamente. Y esa narrativa se construye con detalles. Cuentan, por ejemplo, que contrató al guitarrista Denny Laine por teléfono casi de apuro. O se detienen en las durísimas críticas que recibía Linda por su participación en los teclados, algo que hoy sería impensable plantearlo en esos términos. Buscaban humanizar el proceso, mostrar las dificultades del camino. Lo que me fascina de eso es el nivel de detalle para el lector de acá. La discografía es exhaustiva. Y no solo eso, traducen cada título de canción. Claro, hoy nos parece gracioso, pero Leer que Silly Love Songs figura como tontas canciones de amor era un servicio, una forma de acercar ese mundo. fíjate cómo se construye el relato a un nivel más profundo. Se contrapone constantemente la visión para afuera de Paul, el que escribía las melodías perfectas, Las canciones lindas, aptas para todo público. con las visiones interiores de John Lennon. Esa dicotomía no es para nada casual. ¿A qué te refieres con que no es casual? Que era una forma de procesar el trauma colectivo del fin de los Beatles. La revista le estaba dando al lector una herramienta, casi una justificación, Claro. para seguir admirando a McCartney sin sentir que traicionaba el legado supuestamente más profundo o artístico de Lennon. Era ordenar el caos sentimental. Es una gran perspectiva. Estaban creando un canon y a la vez una terapia para el fan. Tal cual. Y si McCartney es un extremo de ese panteón, en el otro está David Bowie, a quien presentan, y el título es perfecto, como el hombre de las 1000 caras. Absolutamente. Si Paul era la reconstrucción, Bowie era la deconstrucción permanente. Sí, El artículo lo posiciona como el gran mito de los 70s, un depositario de expectativas, como dicen. La crónica es un viaje a través de sus metamorfosis. desde sus inicios casi folk, el impacto de Space Oddity, la creación de esa figura mesiánica que fue Ziggy Stardust. Y su posterior viaje a Estados Unidos y a Berlín. Es un recorrido completísimo. Y la revista no se queda en la música, captura el impacto cultural. Por ejemplo, se detienen a describir la tapa del álbum The Men Who Sold the World. ¿Ah, sí? Con Bowie recostado en un diván con un vestido vaporoso. Lo describen como un choque visual, una declaración de principios. Para un joven en la Argentina de 1979, en plena dictadura, leer esa descripción era asomarse a otro universo. Era una ventana a la vanguardia.
A través de Bowie, la revista exploraba temas como la alienación, la fama, la reinvención constante, la androginia. Era mostrar que el rock no era solo música. Claro, sino también una performance, una identidad fluida, era una lección de modernidad para una sociedad muy conservadora. Y junto a estos dos polos, también se detienen en otros colosos. Por ejemplo, Deep Purple. Me llama la atención cómo se esfuerzan por definir su sonido. Lo llaman heavy rock. Un rock metálico y compacto, dicen. Estaban dándole nombre a las cosas, creando categorías para que el lector pudiera ordenar ese mapa sonoro. Y luego está Pink Floyd. La revista intenta desglosar The Dark Side of the Moon, algo que hoy nos parece un ejercicio común, pero que en ese momento era revolucionario. Totalmente. Para un chico acá en Argentina, ¿qué significaba que le explicaran la simbología de la caja registradora en Money? O los latidos del corazón que abren y cierran el disco. Significaba todo. Significaba decodificar un mensaje que llegaba de otro planeta. La revista no solo te decía, este es un gran disco, te decía, este disco habla de la locura, de la avaricia, del paso del tiempo, y acá tenés el mapa para que lo entiendas. Te convertía en un iniciado. Te hacía sentir parte de un club secreto que manejaba las claves de una obra maestra. Te daba poder como oyente. Es increíble. Es increíble cómo la revista construyó estos mitos de figuras internacionales. Pero, lo realmente fascinante es ver cómo aplicaron esa misma maquinaria mitológica para contar la historia de lo que pasaba acá, en Argentina. Ahí es donde el documento adquiere otra dimensión. La sección de cómo y con quiénes empezó la cosa en nuestro país, escrita por Daniel Colau, es una pieza de arqueología cultural. El relato es casi cinematográfico. Empieza describiendo un país calmo, dominado por el tango y el folclore. Y de pronto, la irrupción de Elvis Presley y Bill Haley a través de la radio y el cine. Un shock. Y se cuentan anécdotas maravillosas, como la de la revista Antena, que para aplacar la idea de una invasión extranjerizante... La de la foto. Sí, le hizo una producción a Bill Haley con un poncho y tomando mate. Es una imagen surrealista. Querían domesticar el rock and roll. Esa trónica inicial es clave. Describe un movimiento que, inevitablemente, nace de la imitación. Los primeros intérpretes locales adoptaban nombres artísticos ambiguos o directamente en inglés. Elder Barber, Frankie, Danny Santos. ¿Y qué nos dice eso? Refleja una necesidad de validación. Claro, de adoptar un lenguaje que se percibía como universal, como el único posible para ese género, sin dudas. Y acá podemos plantear una pregunta para quienes nos escuchan. ¿Sigue pasando eso hoy en día? ¿O los artistas locales ya no sienten esa presión por sonar internacionales? Es una excelente pregunta. Creo que el campo de batalla cambió. Hoy quizá no se trata tanto del nombre o el idioma, sino de la producción. De sonar con un estándar global. Exacto. Un estándar que a veces puede borrar las identidades locales. La tensión sigue ahí, pero con otras formas. Bueno, y de esa primera etapa de imitación, la revista salta al primer gran fenómeno televisivo de masas, el Club del Clan. Y lo define de una manera lapidaria, como decías vos, y precisa. La más importante fábrica de música comercial joven. Es que el artículo detalla, casi como un manual de marketing, cómo se modelaron las personalidades de cada integrante. Increíble. A Johnny Tedesco lo convirtieron en el galán. A Nicky Jones, por su aspecto, en el hawaiano, a Lalo Franzen en el Playboy. Y por supuesto, Palito Ortega, que venía de ser Neri Nelson, fue moldeado hasta transformarse en el ídolo indiscutido, el rey. El Club del Clan fue un producto cultural masivo, el equivalente a nuestra nueva ola. Un pop familiar, inofensivo, hecho a medida para la televisión. Pero lo interesante, y esto habla muy bien de la revista, es que ya en 1979 establece una diferenciación muy clara. Por un lado, este fenómeno comercial. Y por otro, la gestación de algo más profundo, más auténtico. Y ahí es donde entra la figura de Morris. Claro, el artículo sobre Morris, escrito por un prócer como Miguel Grinberg, lo eleva a la categoría de pionero y poeta. El tono cambia por completo. Se vuelve épico. Lo describe como un artesano de la fe que jamás aceptó tranzas condicionantes, y se construye su mitología a partir de un lugar físico, el boliche La Cueva. La crónica lo describe como ese sótano donde naufragaban anónimos integrantes de la insatisfacción y la búsqueda de nuevas cosas. Es la creación del mito fundacional del rock argentino.
El underground, la bohemia, la autenticidad en oposición a la superficialidad de la televisión. Maurice es presentado como la contracara absoluta del Club del Clan. La autenticidad frente a la fórmula. El artista que surge de un reducto oscuro y no de un estudio de televisión. Esa distinción es fundamental. Y nos deja otra pregunta. A ver. Esa tensión entre lo masivo y lo contracultural, entre lo comercial y lo auténtico, ha marcado toda la historia de nuestro rock. ¿Podríamos decir que esa batalla sigue vigente en la escena musical actual? Absolutamente. Solo que el campo de batalla, como decías antes, cambió. Ya no es la cueva contra un canal de televisión. Claro. Hoy es el artista que construye su carrera de forma independiente en las redes contra la maquinaria de una multinacional que busca el próximo hit global para TikTok. La tensión es la misma. La voz propia versus la fórmula del algoritmo. Es una lucha que parece no terminar nunca. Y siguiendo esa línea de búsqueda de una voz propia, la revista dedica un espacio importante a bandas que ya en los 70s habían definido un sonido argentino. Que había superado la etapa de la imitación. El caso de Aquelarre es paradigmático. Sí, se destaca la increíble armonía musical del grupo, esa fusión de influencias que tenían. La revista describe su música con un fervor lírico de primera y un sonido súper trabajado, pulido al máximo. Había una búsqueda de excelencia. Pero lo que se subraya que la y esto es un punto de orgullo nacional que la revista no deja pasar, es su éxito en España. ¿Es verdad? La crónica dice, y cito, que demostraron que se podía cantar rock perfectamente en castellano, cosa que en España todavía resultaba utópica. Eso es una reivindicación potentísima del rock en nuestro idioma. Desde Argentina hacia la madre patria. Es poner las cosas en su lugar. Totalmente. Y si Aquelarre representa la madurez y la exportación, la revista también documenta el fin de una era. Lo hace con la crónica de la película Adiós sui generis. La describen casi como un testamento. Dicen que es el documento audiovisual más completo del único conjunto de rock argentino que llegó a documentar su fama de superestrellas. El final de un ciclo. El final de la inocencia, quizá. Sui generis representó la banda de sonido de toda una generación de adolescentes. Y su despedida fue un evento masivo, casi un duelo colectivo. La revista, al incluirlo, está canonizando ese momento como un hito histórico. Está diciendo, acá terminó algo muy importante. Es que, al final, de eso se trata todo esto. Este tipo de publicaciones funcionaban como un mapa en una era sin acceso instantáneo a la información. No había Spotify, no había Wikipedia. Cada página era un descubrimiento, cada crónica una lección. Construían una narrativa, un canon de lo que era importante y de por qué era importante. Eran los curadores de un universo cultural. Te daban las herramientas para entender y para sentirte parte de algo más grande. Y eso me lleva a una última reflexión. A ver. Hoy, con todo el conocimiento del mundo a un clic de distancia, con la discografía de Bowie o la historia de la cueva disponibles en segundos, ¿hemos perdido algo en el camino? Uf, qué buena pregunta. Hemos perdido la emoción de ese descubrimiento guiado, de la sorpresa que ofrecía un artículo detallado como estos, que te revelaba un mundo que no sabías que existía. Es la gran paradoja de la era de la información. Tenemos acceso a todo, pero quizás valoramos menos el hallazgo. Claro. Antes, encontrar una revista como esta era encontrar un tesoro, un mapa. Hoy, el mapa es infinito. Es Google Maps. Y a veces, con tantas rutas posibles, uno no sabe a dónde ir. Quizás ha cambiado la forma en que cada quien construye su propio universo musical. Exacto. Ya sin la necesidad de un curador que nos muestre el camino, para bien y para mal. Quizás ahora el desafío no es encontrar la información, sino encontrar el relato que le dé sentido a toda esa información. Una tarea que publicaciones como Rock Superstar, hace más de 40 años, hacían de manera magistral. Si desean explorar por cuenta propia estos documentos y el inmenso caudal de información que atesoran, visiten Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, en línea desde 2003. También búsquenos en Facebook, donde diariamente publicamos crónicas del siglo pasado. Suscríbanse y activen las notificaciones. Seguiremos explorando juntos otros archivos.